Ok, vamos a comenzar para poder terminar también la hora, ¿no? El libro de Jorge que yo mencioné en la primera clase es este. No sé si lo conocen. Es de fácil lectura. Yo dije en la primera sesión, me gustaría recomendarlo, pero no lo había leído. Bueno, leí la mitad ahora, así que puedo recomendar la mitad. No, sí. Lo que sí es que objetó el libro y es de fácil entendimiento, es de fácil lectura, no cubre todos los capítulos. Él está haciendo una exposición de la parte teológica del libro y su entendimiento, algunas interpretaciones da, no mucho en realidad, se limita más a exponer lo que está en el texto. Pero en los últimos capítulos me doy cuenta de que por ahí, por capítulo 13, 14, 15, no los mete. O sea, la enseñanza práctica en que estamos nosotros en las mañanas no los incluye en el libro, pero sería bueno. Es una alternativa una vez que haya estudiado el libro. Como dije, la mejor para mí. Yo me siento un poco incómodo porque a veces siento que tengo que introducir varias de mis palabras diciendo a mi juicio, esto es mi sentir, a mí me parece. Ojalá ustedes puedan entender que de repente entre medio mezclo ideas que la verdad es que son pueden estar de acuerdo o no, ¿sí? Porque son ideas de uno, después de haberlo estudiado, es lo que yo pienso, es lo que yo realmente creo, pero yo me imagino de que hay otras apreciaciones que son igual de válidas, entonces no quiero que tomen todo lo que yo digo como que así es, eso es sino que es una expresión de lo que yo siento, ¿no? Y yo tengo trato en lo posible de aplicar ese principio de estudiar yo los textos directamente de la escritura antes de acudir a otros autores o libros. A veces para entender los mismos textos yo tengo que usar a veces algunos comentarios que da la historia, el trasfondo o cosas así, eso no tengo problema. Pero leer un libro de algún autor que me va a decir qué es lo que dice Romanos, yo prefiero leerlo primero y después tener la opinión de otros. ¿Entiendes? Entonces, pero es una maña mía nomás. Tú puedes hacerlo como el Señor te indique, ¿no? Padre, queremos entender con cabalidad lo que tú nos has revelado en este libro. Es un libro que, como dice Pedro, mucho de lo que Pablo escribió un poco nos queda grande, un poco difícil de entender, pero estamos creciendo y queremos crecer sobre la base de tu palabra, la base de tu revelación, que danos entendimiento, sabiduría. Tú sabes que yo lo que más quiero es que los hermanos te escuchen a ti en esta hora, escuchen tu palabra con entendimiento. Con ese fin nosotros nos presentamos y dedicamos esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Y para comenzar, quiero mencionar, leer dos textos. Estamos en capítulo 2, ¿ok? Terminamos capítulo 1, empezamos capítulo 2, vamos a hacer 2, 3 y 4 hoy. Pero antes quiero leer dos textos que para mí son dos textos que hay que entenderlo para entender
el espectro completo de Romanos. Y el primero es lo que leímos en Romanos 1, versículo 16 y versículo 17, donde Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y hay otra versión que dice que la vida en Cristo es una vida por fe de principio a fin. Nace con la fe de uno y termina en fe. Ahora, varias palabras ahí que no las vimos en profundidad, no es muy necesario, pero entender que la salvación, la santificación, la justificación, todo esto es regalo de Dios. Esto viene de Dios. No puedo hacer nada para ganármelo. Esto todo viene de Él. Él es soberano. Él es soberano. Eso es el don de Dios que habla en Efesios capítulo 2. Es la salvación. Y nosotros nos apropiamos esta salvación por medio de la fe. Es decir, que tomamos la decisión hacia dónde vamos a dirigir nuestra capacidad, nuestra habilidad de creer. Todo ser humano tiene esa capacidad. Eso no es un don especial para algunos y otros no lo recibieron. Eso no es lo que está diciendo Efesios y eso no es lo que está diciendo Romanos. Eso es una teología que para mí es muy errada. Todo hombre tiene la capacidad de creer, a menos que esté limitado de alguna forma mentalmente, intelectualmente o de alguna forma con algún síndrome, ¿no? Pero todos venimos con esa capacidad inherente en el paquete, en el hardware, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. Donde nosotros depositamos esa fe, hacia dónde dirigimos esa fe, eso es responsabilidad de nosotros. Y si depositamos nuestra fe completamente en Jesús, entonces Dios hará lo mismo con nosotros que hizo con Abraham: considerarnos justos delante de su presencia. Nos va a considerar como parte de la justicia de Dios. Y el otro versículo es el que he enfatizado mucho en las mañanas, que está en Romanos capítulo 11. El primer versículo que leímos es como la introducción de Pablo al tema, y este es como la conclusión de Pablo, en donde él dice: así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Así también estos han sido desobedientes ahora, los judíos, para que por la misericordia concedida a ustedes, los gentiles, también ellos alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y eso lo hemos leído ya en las mañanas, con bastante frecuencia, con bastante énfasis. Y eso es como el comienzo y el fin del planteamiento teológico de Pablo en Romanos, explicando que el Evangelio es lo que produce la salvación, es el poder de Dios para salvación por medio de la fe,
¿Y cuál es el instrumento que Dios usa para que la salvación nos llegue a nosotros? Es la misericordia. Él permitió que todos estuviésemos bajo desobediencia, en rebeldía, para poder aplicar, para poder conceder su misericordia para todos. Entonces vamos ahora en capítulo 2. En capítulo 1 terminamos con toda la humanidad sumergido en su expresión de pecado. Que eso venía porque el hombre decidió dar la espalda a Dios, entonces Dios los dejó libre. Él ya quitó el freno. Y cuando Dios quitó el freno, el hombre ya empezó su camino de decadencia hacia abajo. En el fondo, la lista de pecados que él menciona al final de capítulo 1 encierra toda la humanidad, porque hay cosas gruesas según nuestra evaluación, estoy hablando, hay cosas gruesas en esta lista y otras cosas que casi yo diríamos, bueno, ya está bien. No, pero no está bien, es pecado igual. Y para Dios puede ser un pecado grueso, un pecadillo, pero es pecado igual. Y como es pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Capítulo 2 empieza entonces, se puede rotular de varias formas. Una podría ser el justo juicio de Dios, que es precisamente lo que aparece en la Reina Valera 60. Dios habla hoy, coloca este rótulo, dice, Dios juzga conforme a la verdad. La Biblia de las Américas dice, con Dios no hay parcialidad. Todos tienen razón en cierto sentido y enfocando hacia distintos elementos de este capítulo. Capítulo 2, hay 7 principios que dicen relación con el juicio de Dios. Primero, en versículo 2 dice que el juicio va a ser de acuerdo a la verdad. Versículo 5, el juicio va a ser por la culpabilidad acumulada. 6 y 7 va a ser de acuerdo a las obras que hemos hecho. Versículo 11 va a ser un juicio sin acepción de personas, que en el fondo es la parte central de este capítulo, ¿no? Versículo 13, el juicio va a tomar en consideración el estilo de vida. Versículo 16 va a estar en juicio los secretos de los corazones de los hombres. Y versículo 17 y 19, sin tomar en cuenta ni el grupo étnico ni la nación al cual uno pertenece. Capítulo 2 habla del juicio. Ahora, en Romanos 2, Pablo tiende una pequeña trampa a los religiosos, especialmente a los judíos, que vivían bajo la ley. En la segunda mitad del capítulo 1, Pablo describió la progresión decadente que la humanidad sigue y por causa, sigue en esa decadencia y por causa de su pecado. Pero él concluye esta lista de todos los diferentes tipos de pecados, los cuales acaban entregándose después de rechazar a Dios. Una persona religiosa, seguramente, en sí mismo podría haber leído, después de leer toda esa lista, y podría haber tenido la idea, pucha, qué bueno que yo no soy como ellos. Y específicamente los judíos, Pablo está un poco imaginando esta pregunta o adelantándose la pregunta que los judíos que están leyendo esta carta están diciendo, menos mal que no soy gentil, porque mire todos los problemas que tienen delante de Dios.
Pero él empieza al tiro diciendo, un momentito, tú que juzgas a otros, si no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Entonces él dice, momentito, ustedes también se encuentran en la lista. Esto es como esa parábola que Jesús nos dio, ¿no? Con el fariseo, el publicano que fueron al templo para orar. Y uno dice, pobre de mí, yo estoy en esta situación. Y otro dice, menos mal que no soy como él, po. Y un poco esa es la actitud que Pablo está aquí mencionando. Ahora, a estos religiosos, él les habla directamente y los llama hipócritas por haberse hecho jueces de los demás en el comienzo de este capítulo. Y después, y sería bueno leer esto, versículo 3 en adelante, dice, y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, piensas que escaparás del juicio de Dios. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Qué interesante, ¿eh? Dice, no se dan cuenta, ustedes no son mejores, pero Dios ha sido benigno, ¿no es cierto? Y que ha sido tolerante, ha sido paciente con ustedes. Y aquí esta es la parte que me gusta. Dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. A veces Dios dilata su juicio, dándonos más tiempo para llegar al arrepentimiento. Y a veces lo hace con nosotros también, ¿no? Dios es lento para corregir. Cuando corrige con firmeza, pero nos da toda la posibilidad de arrepentirnos antes. Pero por la obstinación, dice, y durece, estamos en versículo 5, durece de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira. Cuando ya está hablando de su pueblo elegido, su pueblo amado, estos son los judíos, estos no son gentiles, estos son judíos, ¿no? Cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. Y en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. ¿No? En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Entonces su juicio va a ser sin acepción de personas, ¿no? Ahora, quiero adelantar una pregunta que puede estar en tu cabeza, en tu corazón en este momento. Si es así, si uno puede persistir en hacer el bien y puede tener vida eterna por consecuencia, porque eso es lo que él acaba de decir, ¿no es cierto? Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y inmortalidad. Si yo hago eso, entonces,
¿Para qué el sacrificio de Jesús? Bueno, estamos en capítulo 2 recién, porque el capítulo 3 te va a decir que nadie lo hace. Y además nadie lo puede hacer. Entonces igual el sacrificio de su hijo era necesario. Había una forma de hacerlo, pero nadie lo hace, ¿no? Para entender este texto un poco, porque alguien podría leer el texto y confundirse un poco, ¿no? Porque porque él dice, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos y también para los gentiles. Entonces, ¿qué tanto la cuestión de la fe en Jesús, sobre todo los judíos, podrían estar pensando así? Por dos motivos. Uno, no tenía fe en Jesús. Para los judíos del tiempo de Pablo, muy pocos aceptaban a Jesús como el Mesías de la nación. Y segundo, porque nadie aceptaba a Jesús por un lado, y por el otro lado se consideraban buenas personas, se consideraban bien, se consideraban que ellos eran los predilectos de Dios, los escogidos, los protegidos por parte de Dios. Pero él va a llegar al capítulo 3 y va a decir que no es así. ¿No? No es así. Pero su juicio, y esto es una palabra también para nosotros, aun cuando está encerrado en este texto para los judíos, su juicio va a ser justo. Y cada uno va a recibir conforme lo ha hecho. Eso es un principio, ¿no?, que Pablo aquí quiere establecer. Pablo insiste que Dios juzgará a todos basándose en el mismo criterio. Si sus obras fueron buenas o malas. Si se demuestra que sus obras son consistentes, perfectamente buenas, recibirá la vida eterna. Si se demuestra que sus obras son egoístas y desobedientes, recibirá la ira, la furia de Dios. Esto vale tanto para judíos como para gentiles, dice. Ahora, sigamos un poco más adelante, porque hasta el versículo 16 enfatiza un poco lo mismo. Y él abre otro tema aquí en capítulo 2. Es el tema del lugar que tienen los judíos y los beneficios que tienen. Y dice, ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y él continúa en ese tono. La incoherencia es una cosa que es una tendencia, yo no sé si puedo decir en todos, tal vez no en todos, pero en muchos. La tendencia es juzgar y criticar lo que hay en la vida de otra persona, mientras uno mismo, de alguna forma, practica y hace lo mismo. Esa incoherencia también en cuanto a lo positivo, de juzgar a otros por no hacer algo y uno mismo tampoco lo hace. Entonces esa actitud de juicio con la tela de fondo de la incoherencia es lo que Pablo está diciendo, y hay una frase aquí en versículo 24 que es sumamente interesante. Dice, porque como está escrito,
por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Hice un estudio una vez sobre el nombre de Dios. Y no sé si han visto, seguramente sí, en la Escritura, cuántas veces aparece la frase, por amor a su nombre. Dios ama a su nombre. Dios ama su nombre. Y hace cualquier cosa para proteger su nombre. El nombre de Dios es importantísimo para Dios. Y uno de los grandes problemas que tenía con los judíos es que habían recibido todo de parte de Dios. Tenía todos los beneficios del pacto, los antepasados, de la promesa, de la descendencia, tenía la ley, tenía todos los profetas, tenía... Y así todo vivían de tal manera que en nombre de Dios era blasfemado entre los paganos. Es decir, que su testimonio de vida hablaba mal de Dios. Yo he usado esto muchas veces porque a mí también me ha impactado esto. Porque la verdad es que Pablo podría decir lo mismo de la iglesia muchas veces. Muchas veces. La incoherencia de la vida de los hermanos. Uno que llega al trabajo y hablando de Cristo, pero después lo descubren en una falta laboral, deja mal a Dios. Deja mal a Dios. Las incoherencias en la vida cristiana, cuando criticamos a otros, el puro hecho de criticar a otros deja mal a Dios. Cuando mentimos, la mentira es descubierta por otros, dejamos mal a Dios, dejamos mal el nombre de Dios. Nosotros deberíamos ser tan celosos de cuidar el testimonio de Dios, de vivir por amor a su nombre. Así es lo que Él está diciendo acá. Por causa de los judíos, el nombre de Dios, de Jehová, de su Dios, era blasfemado entre los paganos. Después Pablo entra en el próximo párrafo, a partir de 25, y dice, es verdad, si obedeces a la ley, la circuncisión, que era la señal de ser judío, la circuncisión es provechosa. Pero si la desobedeces, será como si no estuviera circuncidado. O sea, invalidaban su propia circuncisión por medio de su estilo de vida. Por lo tanto, si el que no está circuncidado, los gentiles, ¿no? Si ellos obedecen lo que la ley ordena, no se les considera como si estuvieran circuncidados, no se les considera como, aunque nunca fueron circuncidados, no va Dios a incluirlos en el grupo de los circuncidados. Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Es decir, que el hombre bueno que hace lo que establece la ley, finalmente los va a juzgar a los judíos
que tenían la ley, pero vivían como ellos les daba gusto y gana. Porque, y aquí viene el punto para Pablo, porque lo exterior no hace judío a nadie. ¿Qué es eso? Pablo tiene un tema en Romanos, y el tema es esto, y lo va a repetir de varias formas, o lo va a incluir en varios argumentos, y es este el punto de Pablo. No son los judíos los que tienen pasaporte de Israel. Él no habla de pasaporte, él habla de la circuncisión. Pero no son judíos los que están circuncidados físicamente. No todos los judíos de pasaporte son judíos. Porque él dice, porque lo exterior no hace judío a nadie. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado. No por los hombres, sino por Dios. Qué impactante, qué interesante este tema, ¿no? A mí me encantan estos versículos. Me enciende. Porque lo exterior no hace judío a nadie. Y hasta el capítulo 2, versículo 27, pensábamos que lo que hacía uno judío era la circuncisión. Y ahora escuchamos a Pablo decir que lo exterior no hace judío a nadie. Entonces, ¿quiénes son los judíos? Los de la circuncisión espiritual, interior, la del corazón. A mí me gusta el énfasis, y sobre todo la última parte. No tiene mucha importancia lo que piensa el hombre. La aprobación que viene de Dios es lo que importa. Eso es lo que importa. Pasamos a Romanos capítulo 3. Y capítulo 3 es sumamente interesante. A lo largo del capítulo va a hacer 3 preguntas que quiere contestar. La primera pregunta en los primeros versículos es esta: ¿en verdad los judíos no tienen ninguna ventaja? Porque al final los dejó tan mal, después del capítulo 2, está preguntando, chuta, entonces aquí toda mi vida y todos mis ancestros y todo, y no hay ninguna ventaja de ser judío. La segunda pregunta que va a hacer en este capítulo: ¿ha fallado Dios? Curioso, ¿eh? ¿Ha fallado Dios debido a que los judíos han sido infieles? Eso me suena muy fuerte, porque yo siempre he preguntado a los hermanos que dicen que no hay que hacer nada en la vida. Una vez salvo, siempre salvo. Da lo mismo lo que tú vives, da lo mismo lo que tú piensas, lo que tú digas, en fin, da lo mismo. Y bueno, si me meto en pecado, pucha, mala pata, pero no soy responsable de eso. Entonces, ¿quién es responsable? O sea, y el planteamiento es casi lo mismo. En el fondo, quien falló fue Dios. Porque si Él me tiene guardado y me va a guardar para no pecar, y yo me meto con la mujer del lado,
y destruyo mi familia, la de ella también, ¿quién tiene la culpa? El Espíritu Santo que no me paró. Eso, obviamente, escuchándolo de esa forma no tiene sentido. Y es la pregunta que va a hacer en versículo 3 y 4, ¿no? ¿Ha fallado Dios debido a que los judíos han sido infieles? ¿No los cuidó, no los guardó, no los protegió, no los blindó? Y también la tercera pregunta que va a hacer, si Dios usó a los judíos para revelar su carácter, y hay un versículo que es muy interesante en ese sentido, entonces, ¿deben los judíos considerarse todavía judicialmente responsables? Es decir, que si por su pecado se destaca la grandeza de Dios, entonces van a ser considerados culpables igual, puesto que su pecado glorificó a Dios. Oh, qué argumento, ¿no? Romanos 3 comienza con una serie de preguntas y respuestas, como entre Pablo y tal vez algún oponente imaginario. Pablo plantea preguntas muy parecidas a las que cabría esperar de alguien que se opusiera a lo que Pablo escribió en capítulo 2. Él está imaginando, esto no es un diálogo, pero él está colocando preguntas que está anticipando. ¿No es cierto? Entonces vamos a la primera pregunta. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Ese versículo 1. ¿De qué sirve la circuncisión? Y él dice, de mucho, y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. La palabra de Dios llegó al mundo por medio de los judíos. Pero entonces, si algunos de ellos no fueren fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. Es decir, que entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿No será Dios? Suena un poco como Adán y Eva en el huerto, ¿no? Pucha, Dios, tú la pusiste a cabo. Yo no tuve nada que hacer en esto. Tú la hiciste. Y el hombre siempre busca finalmente culpar a Dios. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué pasan los terremotos en donde gente inocente se muere? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué Dios, si es justo, permite guerras? Y entonces finalmente le echamos la culpa a Dios por toda la maldad del mundo. Eso es lo que él decía. ¿No? Y de él dice, entonces la pregunta es, si su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice Pablo, una expresión muy fuerte en la Biblia, y aparece varias veces, Pablo lo usa mucho. Dios es siempre veraz, aunque todo el hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Entonces viene con una tercera pregunta. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Pero él acaba de declarar en capítulo 2 que el juicio de Dios va a ser juicio justo y santo. Pero está levantando una pregunta aquí. Entonces, si mi pecado hace resaltar la grandeza de Dios, ¿no es injusto Dios si viene a castigarme por ayudarlo? Qué curioso, ¿no? Pero sí. Y cuando él dice, pero de ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria,
¿Por qué todavía soy juzgado como pecador? Le sugiero algo, que no llegues al trono de juicio con este argumento. No te va a servir de nada. Mejor arrepentirte antes. Y mucho antes, hoy día mismo, si necesitas hacerlo. Pero no llegues con este argumento porque Pablo dice, no, nada que ver. ¿Y por qué no decir? Dice, hagamos males, pequemos igual para que vengan bienes. Ay. Así la gente había calumniado a algunos que afirman que eso es lo que nosotros estamos enseñando. Dice que algunos han torcido tanto nuestra enseñanza que finalmente llegaron a esta conclusión, ¿cierto? Que Dios es el malo y no el hombre. Y yo insisto, nosotros también tenemos ese pensamiento muy común en el día de hoy. ¿Por qué? Y ojalá que no haya nadie aquí, no tengo a nadie en mente, pero yo he escuchado, ¿por qué mi hijo nació enfermo? Si Dios es justo, bueno, santo, y siempre va en la dirección la culpa hacia Dios. Así piensa el hombre. Y Pablo dice, estas personas se tienen bien merecida la condenación. Ahora, entonces capítulo 1 de la mitad hasta el final, Pablo condena a toda la humanidad que ha rechazado a Dios. Y Dios los ha rechazado, y los soltó y los dejó vivir toda su pasión y todo su pecado. Capítulo 2, él dice, y los judíos no son mejores, también está muy metido en su propio lío, y yo voy a juzgar tanto judíos como gentiles, y mi juicio es justo, es justo. Y él empieza a contestar argumentos de la lógica que dice, en el fondo estas preguntas él las plantea como argumentos en contra del Evangelio de Cristo. Esto es lo que enseñan estos hombres, este apóstol y toda su compañía, no puede ser cierto, por causa de esta lógica. Pablo termina diciendo algo muy categórico, en versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos mejores que los gentiles. De ninguna manera, otra vez esa expresión de Pablo, ¿no? Fuerte. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Ahora, como leímos nosotros al comienzo, los versículos de capítulo 11, ¿se acuerdan? Es precisamente el plan de Dios. Lo que pasa es que la gente no entendió el plan de Dios. Pero Él permitió que todos llegasen a estar bajo el pecado. Como está escrito, dice, no hay ni uno solo que sea justo en toda la creación. No hay uno justo, no hay uno solo. No hay nadie quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es su condenación final. Ese es el análisis, el resultado del análisis de Dios respecto a la humanidad. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley para que todos caigan y caigan bajo el juicio de Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Ahora, entender esto cuesta un poco porque va un poco en contra de nuestra naturaleza. Pensamos nosotros que Dios es amor. ¿De dónde sacamos esa idea? De la Biblia. Porque Dios es amor. Pero para poder manifestar y mostrar su amor y su misericordia, tenía que dejar que toda la humanidad se condenara sola. Y ahora, dice en versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ellos dan testimonio la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas hablaban de esta misericordia, pero no entendieron, porque tenían sus ojos cegados. Y esto también parte del plan de Dios. Aquí en Romanos estamos descubriendo una imagen de Dios que muchos no tienen de Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Dios no está apurado. Él tiene un plan trazado y va a seguir ese plan. Esa es su ruta. Y de ahí no se va a desviar. Y lo que nosotros tenemos, una opción, cuestionar a Dios, que es la primera parte de este capítulo, o sujetarnos, someternos y por fe decir, yo no sé para dónde va, pero le creo. Le creo. Aceptar por fe el plan de Dios que no entendemos o cuestionar a Dios. Es la opción que tenemos. Dice, la justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Cristo Jesús, es para todos los que creen en Él. Pues no hay ninguna diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Todos condenados y ahora todos se pueden salvar. Ahora, Dios sería injusto si hubiese dejado todos condenados. Pero no termina la historia ahí. Dejó todos condenados para poder manifestar su misericordia a todos. Y eso es lo que dice el capítulo 11. Esto lo hizo Dios y fíjense bien, yo sigo siendo impactado con este concepto de que Romanos se trata de Dios tanto como del hombre. Dice aquí, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. Pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo. Y al mismo tiempo, el que justifica
al que tiene fe en Jesús. ¿Se dan cuenta cómo toda esta historia nos revela la grandeza de Dios? Lo hizo todo así para mostrar su justicia. Y para mostrarle al hombre que el hombre por ningún motivo va a poder alcanzar la salvación por sí mismo, sino necesita de la misericordia de Dios que Él va a dar a todos aquellos que tienen fe en el Señor. Como dije en la primera clase, fe tiene dos partes. Uno es confiar, el otro es obedecer. Confiar y obedecer. Y Pablo lo va a mencionar más adelante en capítulo 10, esto, pero solamente para corregir un pensamiento común que existe en la iglesia, que la fe iguala creer. Fe y creer es sustantivo y verbo de la misma sustancia, pistis, pero esa fe, el creer es confiar. No es solamente, a ver, si Ronald acá me dice tu tiempo está a punto de terminar, a punto de acabar, y yo puedo decir, ya lo creo, pero si yo no confío en él, yo le puedo decir, ya lo creo, pero igual tengo que ver, a ver qué hora es. Porque no confié en su palabra. En el fondo, le creí, pero no le creí. Confiar y obedecer son los compuestos de creer. Confiar y obedecer son los compuestos de creer. Por ejemplo, si Dios dice, arrepiéntete, bautízate, yo puedo entender lo que Él me dice, pero si yo soy católico, rey católico, una de las cosas que jamás me van a hacer es que jamás me van a bautizar, porque me bautizaron cuando niño. ¿Se han encontrado con esa expresión? Y para ellos es una lucha de fe. Es una lucha de confiar en lo que dice la palabra y obedecerla. Y tenemos que tener la paciencia nosotros, los no católicos, para poder comprenderles en su lucha, para darles el tiempo para que crezcan a tener confianza en esa palabra y posteriormente obediencia. A veces le cerramos la puerta demasiado rápido, porque recibimos un no rotundo cuando hablamos de bautismo. Pero hay que ser como un buen vendedor. Un buen vendedor tiene que escuchar no 7 veces. Y después de 7 veces ya se va para otro lado. Pero hay que decirle no 7 veces a un buen vendedor. Porque a la primera vuelve igual. A la segunda vuelve igual. A la tercera vuelve igual. A la cuarta vuelve igual, tal vez con un producto un poco mejorado, un poco modificado, pero vuelve igual. A la quinta vuelve igual, a la sexta vuelve igual, a la séptima ganó el negocio. ¿No? A veces tenemos que ser tan insistentes con los hermanos que tienen necesidad de confiar y obedecer, y no solamente en el bautismo, sino en muchas otras cosas. Porque la obediencia y junto con la confianza son los componentes de la fe. Bueno, él dice al final de este capítulo 3, entonces, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Vamos a capítulo 4, empezamos un poco tarde, así que voy a tomar unos 5 minutos, si podemos. Abraham es el ejemplo, capítulo 4. Abraham es un tremendo ejemplo.
Y ustedes pueden leer capítulo 4 antes de mañana, sí, y sería bueno. Pero les voy a contar súper rápido. Abraham era el padre de la nación. Ellos todos confiaban en algunas figuras de su pasado. Abraham, Moisés, tenían algunas personas, David, que eran muy destacados en su historia. Abraham era uno de esos. Entonces Pablo dice, a ver, vamos a estudiar un ejemplo, él dice. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiese sido santificado por las obras, por lo que él hizo, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para que el que trabaja, su salario no es un regalo, sino es algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Voy a explicar esto. Dios llegó donde Abraham y dice, yo te voy a hacer el dueño del mundo. Un poco menos, ¿no? Y le dio otra promesa y decía, yo te voy a dar un hijo. Y él no tenía hijo con Sara. Y dice la Escritura que cuando Abraham escuchó esa palabra de Dios, le creyó. De hecho, Dios, la última vez que habló con Abraham, tenía casi 100 años. Y Dios llega y dice, no importa, Abraham, tenés 100 años, ¿no? No tenía la vitalidad de que cuando tenía 30, ni la virilidad cuando tenía 50. Tenés 100 años, pero no importa. Próximo año vas a tener un hijo. Y dice que Abraham le creyó. Y dice que Dios tomó esa fe de Abraham y dijo, Abraham, tú eres un hombre justo y te justifico. Lo tomó por justicia. Abraham, por causa de su fe, no por causa de su circuncisión, porque tardó unos años para circuncidarse. No fue aceptado por Dios como justo por causa de su circuncisión, que es lo que decían los judíos, sino porque Dios habló y él creyó. Y le fue considerado justicia. No, Abraham no hizo nada, sino que creyó. Abraham no era un hombre perfecto. Si tú lees toda la historia de Abraham, era como cualquier otro. Claro que amaba a Dios y tenía una relación especial con Dios, pero también mentía, también se metió con la empleada y también, no sé si era empleada, pero bueno, Abraham tenía su historia. Pero cuando Dios le habló y le dio la promesa, Abraham le creó y para Dios eso era suficiente. Ahora, tiempo después, Dios lo manda a circuncidarse y lo hace. Tiempo después, no hay en ese momento.
Y el argumento de Pablo aquí en Romanos, en esto, entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia que él había adquirido por medio de la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pistas de la fe, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La salvación, hermanos, es por la fe. Y esa fe nos lleva a vivir coherentemente con la voluntad de Dios. En el momento que tú le crees a Dios, te es contado por justicia. Y esa fe es la que nos hace bautizarnos. Esa fe es la que hace confesar nuestros pecados. Esa fe es la que hace que nosotros vivamos en justicia y en santidad. Es esa fe que nos lleva a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Esa fe es la que nos lleva a entregar toda la vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Es esa fe, porque el justo por la fe vivirá, de principio a fin. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana.